Los sordos oirán, los ciegos verán. Eso se cumple en el Evangelio. El profeta Isaías estaba, de alguna manera, prefigurando el tiempo mesiánico dado en Jesucristo. Él es el Mesías, el que esperaban. Jesucristo da hoy la vista a los ciegos. Los oprimidos se alegrarán. ¿Cuáles son los oprimidos? Que sufren todo tipo de opresión, es decir, persecuciones, opresiones internas, de todo tipo, preocupaciones, que él está oprimido por alguna circunstancia de vida grave, perseguido, internamente o externamente. El oprimido se siente mal, se siente que no está libre, se siente que todo le va mal. Los oprimidos se alegrarán. No lo digo yo, lo está diciendo el profeta, y el profeta habla en nombre de Dios. Toda carita de aflicción de la mamá, todas las aflicciones que los oprimen, si confiamos en el Señor. Ponemos a veces nuestra confianza en otras cosas. Hoy el hombre pone mucha confianza en la ciencia. Y si están sucediendo cosas en el mundo, pensamos que la ciencia ya lo había determinado y que esto y que son las capas de la tierra que se... Sí, claro, pero no pensamos nada más que allí. No pensamos que el mundo se mueve por la providencia de Dios y que muchas cosas que suceden no por casualidad, sino que son llamados de atención al hombre para que mire más allá de sus narices, levantando la cabeza. Los oprimidos se alegrarán poniendo su confianza en Dios. No habrá más opresores. El Señor se refiere acá, a través del profeta, probablemente a tiempos en los cuales todavía yo creo que no han llegado esos tiempos, porque que yo sepa, desde que Caín mató a Abel, siempre va a haber un opresor. Miren los opresores injustos que maltrataron a Cristo y lo llevaron a la cruz. De allí en más, tampoco la humanidad se ha salvado de opresores. Hay violentos, hay personas que quieren arreglar todo con la violencia, con la guerra, y oprimen a los pueblos porque responden hacia abajo, hacia los elementos o los chamusquis, pues, que trabajan con la violencia. Recuerden que la definición, una de las definiciones, o mejor, no definición en sí del demonio, pero sí algo que hace el demonio, que es ser homicida. ¿Y qué es el homicidio? Los chamusquis son homicidas, muchos de ellos. No tienen otra cosa que hacer que pensar en el mal del hombre. No duermen, no reposan, sino pensando en las cositas malas, cómo oprimir a los hijos de Dios. Pues llegará un momento en que esos opresores van a ser puestos bajo el servicio definitivo de Dios, en el sentido de que ya no van a oprimir más a los pueblos ni a las personas. ¿Lo creen?
El profeta en algo se refiere a que llegará un tiempo, ¿no? Aunque no dice llegará un tiempo, pero los opresores ya no gozarán de esa libertad. Ya no habrá más opresores. ¿Ya se cumplió ese tiempo? Todavía no, que yo sepa. Y los altaneros serán exterminados. ¿A qué se refiere con los altaneros? ¿Quién es una persona altanera? Puede irse a tomar agüita, mamá. Tranquila. ¿A quién llamamos altanero? Este es un hombre altanero. A ver. Soberbio. ¿Qué dice Mamita María en su cántico del Magnificat con respecto a los altaneros o soberbios? A ver, serán destituidos. ¿Y enaltecidos quién? Los humildes de corazón. Los altaneros, si siguen siendo altaneros, no tendrán lugar en el reino de Jesús, porque el reino de Jesús es de aquellos que se hacen como niños, como pequeños. Es la condición para iniciar, entrando en el reino de los cielos, hacerse como pequeños. Y la pequeñez, la humildad, es lo contrario a la altanería. Por eso, ningún altanero, si no depone su altanería, es decir, su soberbia, no podrá entrar en el reino de los cielos. Pues cada uno que vigile cómo está su corazón. Es muy importante la humildad. Le preguntaban una vez a San Agustín qué era lo más importante en la vida espiritual. Lo más importante, evidentemente, es la caridad, pero decía él, humildad. Y después, humildad. Y después, humildad. Porque si no somos humildes, no llega ni la caridad. De tal manera, entonces, qué importante es la virtud de la humildad que hace volar el alma junto con la caridad muy alto. Los altaneros no entrarán en el reino. Pues importantísimo pedirle a Dios esa gracia de la pequeñez, de la humildad, de la sencillez de corazón, ¿no? Pero a la vez de una fe profunda. El ser humilde de corazón significa siempre alimentar la fe para conocer y amar a Jesús. Los altaneros habrán sido exterminados. Continúa el profeta. Aniquilados los que traman iniquidades. ¿Quiénes son los que traman iniquidad? El corazón del hombre se ha pervertido de tal forma hoy que parece muchas franjas de hombres que parecen más demonios que hombres. Los demonios, miren, constato que son malitos, pero el hombre cuando quiere ser malo es más perverso que un demonio. ¿Y dónde encontramos personas que traman continuamente iniquidad? Pues ustedes dense la respuesta. ¿De dónde vienen las violencias? ¿De dónde viene la droga? ¿De dónde viene el aborto? ¿De dónde vienen los malos gobiernos? ¿De dónde vienen las leyes inicuas? ¿De dónde viene la destrucción de la familia? ¿De dónde vienen los adulterios? ¿De dónde vienen las enemistades? ¿De dónde viene la ideología de género?
de dónde viene la iniquidad. La iniquidad viene del pecado. ¿Saben dónde comenzó la primera iniquidad? En la libertad de los ángeles cuando cayeron. Nuestros hermanos mayores, los ángeles, cayeron, muchos de ellos. Menos cantidad de los que están con Dios. Pero ahí comenzó la iniquidad, porque si los ángeles no hubieran pecado, el hombre no conocería la iniquidad, probablemente. Después vino la iniquidad en la tierra. El pecado, ¿dónde está? Es la iniquidad. Por eso la iniquidad nos hace vincularnos con la iniquidad, que es el pecado, nos hace vincularnos con el maligno. ¿Quién no quiere salir del pecado y no quiere arrepentirse y quiere vivir en la iniquidad porque eso es lo que quiere? Le está sirviendo al maligno. Y ustedes se pregúntense, ¿de dónde viene la iniquidad? No se inventa por sí sola. El Señor decía, ¿de dónde vienen las cosas malas? ¿Es lo que entra al hombre lo que le hace mal o es lo que sale del hombre? A ver. Lo que sale del corazón. Cuando ese corazón no quiere cambiar, ¿qué es lo que sale? ¿Un árbol malo puede dar frutos buenos? No. Si no hay cambio de corazón, ¿cómo van a salir frutos buenos? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor en este tiempo donde vemos tanta iniquidad? Parece una bola de nieve de iniquidad, ¿no? Cada vez más grande así, gigantesca. Muchos me han dicho, Padre, esto se ha acelerado, ahora ya uno se sorprende cada vez más de tanta maldad. ¿De dónde sale todo eso? ¿Cuál es la usina del mal? Así como tenemos la usina de la electricidad, no llegaría la luz si no hay una usina. ¿Cuál es la usina del mal? ¿Se han puesto a pensar? Allá abajo, pero también en el corazón de los hombres. Y si no cambias tú, el mal seguirá actuando. Y creciendo más como una bola de nieve. Tendemos a hacer esto y me lo digo yo no tengo nada que cambiar, es mi vecino, el del problema es mi vecino, es mi marido, es el otro y es el de más allá y empezamos a hacer algo. Y nunca hacemos así. ¿Verdad? A mí me pasa. Entonces, es acá donde tenemos que cambiar el corazón. Desear cambiar. Tenemos muchas heridas a veces en la vida y eso no nos deja cambiar. Heridas de abandono, heridas de pecados viejos, heridas de injusticias, a lo mejor me han hecho un mal. Heridas de papá y de mamá desde chiquitos, heridas de lo que sea, acumulamos heridas siempre en la vida, pero si no aprendemos a sanarlas, a repararlas y a querer vivir de Dios verdaderamente, reparar la casa, ser templo nuevo,
¿A ustedes les gustaría ir a que el Padre celebre la Santa Misa en medio de ratas y cucarachas? ¿Y que anden las cucarachas por el altar? ¿Y que yo les dé la comunión en medio de las cucarachas y de repente salga entre medio de la comunión las cucarachas? Si eso no te gusta, mira tu templo interior. Que no esté lleno de cucarachas. Por las grietas salen las cucarachas. Y por esos lugares escondidos donde se pudren las cosas y no las quiero reconocer, ese es el cultivo de gérmenes. Y por ahí se alimentan las cucarachas y de repente salen. Jesús quiere que seas un templo nuevo. ¿Y cómo vamos a hacer templos nuevos? Tú sabes, como yo lo sé, que dice la Escritura, que somos templos del Espíritu Santo. ¡Wow! Tú estás asignado ya como templo donde debe habitar el Espíritu Santo, como templo consagrado. ¿Sabes lo que significa consagrado? Ser para Dios, dedicado a Dios. ¿Qué quiere decir? Que yo en este altar donde celebro la Eucaristía, puedo de repente utilizarlo para comerme un asadito que les gusta a los argentinos. Poner Coca-Cola acá, invitarlos a ustedes en el mismo altar que ha sido dedicado a Dios. ¿Por qué? Para Dios. ¿Qué significa entonces? Eso es para Dios. ¿Y tu templo no es para Dios? ¿No eres acaso templo de la divinidad por la gracia del bautismo? ¿No estás dedicado acaso a Dios por medio de ese signo sacramental que lo reconocen los demonios? Estamos signados por el Santo Espíritu en nuestra frente. Y tú y yo somos templos para Dios. En la vida, claro, hemos dejado entrar a lo mejor animales, caballares, cochinillos y demás en ese templo. Pero cuando entran los cochinillos y entran muchas cosas que no deben ser, sigue estando Dios, sigue estando por fuerita, pero adentro lo hemos corrido porque el pecado lo saca Dios. Pero sigue el Señor estando porque nos quiere para Él. Y nos da el arrepentimiento y nos da la gracia para poder reparar de nuevo el templo del Espíritu. ¿Cómo reparamos ese templo del Espíritu? A ver, denme ustedes algo para que entendamos bien cómo debemos reparar ese templo. Con la confesión, solo bastaría la confesión. ¿Qué es lo que hace? Limpiar todo. Pero si no hay una verdadera decisión de que esto esté limpio siempre, ¿qué va a pasar? Vuelven. Y se vuelve a ensuciar el templo. Tenemos que decidir que nuestro templo sea para Dios, solo para Él, nunca para el malo, nunca para el pecado, porque el pecado deteriora, agrieta, desconstruye nuestra vida interior de tal forma que en realidad es nuestro gran enemigo.
porque el pecado malo nos aleja de Dios. ¿Qué nos puede alejar de Dios? ¿Acaso los demonios si yo estoy en gracia de Dios? ¿Acaso la persecución? ¿Acaso el hambre? ¿Acaso la peste? ¿Cuántos se habrán muerto pero en gracia de Dios? Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, dice San Pablo. Pero para que nadie, nada ni nadie nos separe del amor de Dios, nosotros tenemos que desear vivir como templo del Espíritu, sacando todo lo malo, transformando nuestro templo interior, queriendo que nuestro templo sea siempre para Dios, reparando las grietas donde se forman cucarachas, pintando todo, hermoseando siempre. ¿Cómo se hermosea el templo de Dios? Sí, con oración, muy bien. Y con la gracia continua de Dios que fluye en ese templo, que tenga una existencia viva de la presencia de Dios. Que no lo abandonemos. ¿Qué pasa con una casa abandonada? Se deteriora. Por eso una casa habitada es donde estamos limpiando, abrimos las ventanas, se refresca. Una casa habitada tiene otro aspecto. Un templo abandonado es como una casa abandonado, un templo que no ora nunca, un templo del Espíritu que no ora nunca, es como un templo abandonado que se empieza a deteriorar. Pues entonces dice: las iniquidades, aquellos que traman iniquidades, aquellos que echan la culpa a los demás y no se echan la culpa nunca a sí mismos, los que tratan de enredar a los jueces, sin razón alguna, hunden al justo, le hacen injusticia a los inocentes. Bueno, para ir al Evangelio y solamente algo que sea lindo y que ustedes puedan confiar siempre en el Señor, porque este Evangelio nos lleva a la confianza al Señor. Estos ciegos, ¿qué les pide el Señor a estos dos ciegos? Que los curen, ¿verdad? Pero, ¿qué les contesta el Señor? A ver si estuvieron atentos. ¿Qué les dice el Señor? A eso, ¿creen ustedes que yo puedo hacerlo? En muchos casos el Señor requiere esa fe en Él para poder hacer milagros. En otros casos directamente lo hace al milagro. ¿Creen ustedes que Jesús los puede transformar en templos nuevos? ¿Creen ustedes que verdaderamente pueden salir de aquellos vicios que atolondran el alma? ¿Creen ustedes que Jesús tiene el poder divino de transformar vuestras almas? ¿Creen ustedes que este mundo que está tan lleno de iniquidad puede cambiar? Yo lo creo también, pero va a depender que nosotros querramos cambiar también, cada uno. Si un alma quiere cambiar y quiere ser templo nuevo, se levantan miles de almas por detrás. Pero ser convencidos en Jesucristo y en su poder. ¿Crees tú? ¿Y qué les respondieron los ciegos al Señor?
sí, sí creemos que lo puedes hacer. Y al instante recobraron la vista. Pues entonces, ¿qué es lo que el Señor nos pide en este día? Ustedes, muchos han venido acá, los ha traído el Señor, los ha invitado, alguno que otro ha sentido el deseo de venir, mucho más hoy que es primer viernes de mes, donde reparamos el corazón de Jesús. Cada uno se va a llevar algo, estoy segurísimo. Porque el Señor es infinito en misericordia. Pero ¿tú crees que Él puede ayudarte? El hombre de hoy ha puesto su esperanza en muchísimas otras cosas. Por eso estamos como estamos. Espera en tu Dios. Estamos en la espera del Adviento y el Señor viene. Y viene la Navidad. ¿Estás preparándole un regalo a Jesús? ¿Cuál será tu regalo a Jesús? Señor, que sea un templo nuevo. Quiero regalarte un pesebre hermoso. Quiero regalarte una casa nueva, sin cucarachas. Te pusimos en un pesebrito lleno de bostitas de animales, pero porque nos venías a decir que venías para el pecador. Pero ahora es justo que cada uno de nosotros te prepare un corazón nuevo. Y que es justo también que te digamos, Jesús, has muerto en la cruz para que yo sea un templo nuevo de la gracia dedicado a ti, templo del Santo Espíritu, templo nuevo de la divinidad. El cristiano, ¿qué cosa es? Un portador de Dios. A ver. ¿Un sagrario qué es? Una casita donde habita ¿quién? Jesús. El cristiano es más que un sagrario. Porque un sagrario al final de cuentas puede ser de madera, de oro, lo que sea. Bonito al fin. Pero Jesucristo está allí de paso porque quiere estar ¿dónde? Acá. Solo está de paso en el sagrario. No es su habitación perpetua. Solo lo ponemos ahí para custodiarlo y adorarlo. Pero el Señor quiere estar en tu corazón bien comulgado, porque entonces para eso vino, para eso se quedó, para ser un Dios escondido en tu alma y que tú lo puedas transportar, llevar en tus pies. Tus pies se hacen sagrados, tu corazón se hace sagrado, tu alma se hace sagrada porque habita Dios. ¿Qué es un cristiano? Un portador de Dios. Teóforo decía hermosamente un padre de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, un portador de Dios. O Cristóforo, en griego, portador de Cristo. Qué bonito. Hemos perdido la razón del ser cristiano. Hasta la confesión hacemos mecánica. Total, me confieso ya y después sigo como si nada. No me corrijo, no hago nada, no me esfuerzo. No, Señor. La confesión es tan grande, tan hermosa, queda todo limpio. Y tú tienes que desear que eso quede limpio.
¿A qué mamá no le gustaría una vez que el marido le arregló toda la cocina, le compró sus ollas, todo flamante, le arregló la estufa y con su llama, está feliz como señora de la cocina? Y lava los trastes puliditos porque quiere que todo esté ordenado y qué hermosa cocina. ¿Quieres que tu interior esté siempre limpio y ordenado? Mucho más. Si te gusta tener una cocina limpia, ordenada, ¿cómo puedes vivir entre cucarachas? O en el desorden acá. No te olvides de esto. Jesús espera que seas su portador. No hay mayor servicio que ese.